Bueno, como dijo Alejandro, todos recordarán que en 2007 fue publicado el primer Dry Eye Workshop en Ocular Surface. Y desde ese momento, en estos últimos 10 años, ha habido algunos cambios en la forma en que el grupo de expertos quiso abordar todo lo relacionado a ojo seco y por ende inicia en marzo del 2015 el proceso de desarrollar este nuevo reporte. Se reunió una gran cantidad de expertos, tanto en ciencias básicas como en clínica, 150 expertos de diferentes países del mundo, y se reporta el DUS-2 en julio del 2017 en Ocular Surface, y la idea era desarrollar un consenso global para actualizar la definición y la clasificación de lo que es el ojo seco, evaluar la epidemiología, desarrollar recomendaciones para el diagnóstico, manejo y tratamiento, y recomendar la forma de diseñar nuevos ensayos para recomendaciones futuras en todo lo relacionado al ojo seco. Los objetivos en la parte del reporte de definición y clasificación fueron básicamente desarrollar una definición basada en evidencia del ojo seco y desarrollar una clasificación actual del mismo. La definición de ojo seco, que pues me imagino que la mayoría ya la habrán visto, pero quería resaltar que el ojo seco es una enfermedad totalmente multifactorial. Es un problema muy complejo de la superficie ocular en la que la homeostasis de la película lagrimal está comprometida, y esto va a estar acompañado de inestabilidad, de hiperosmolaridad, que va a llevar a inflamación y alteración o daño de la superficie ocular, y eso va a estar acompañado de síntomas importantes que afectan de manera importante la calidad de vida de los pacientes. Entonces, importante resaltar el hecho de que es una enfermedad multifactorial y el hecho de que la homeostasis está comprometida y la hiperosmolaridad va a ser un factor común, un factor muy importante para todo lo que se desencadena posteriormente. En la parte de clasificación, en el comité que desarrolla la clasificación, hubo algunos cambios con respecto a lo que se vio en el DUS original. En el DUS original todavía la clasificación hacían hincapié en la división entre ojo seco evaporativo y ojo seco hiposecretor o de deficiencia acuosa. En la clasificación actual tratan de evitar, digamos, concentrarse en separar tanto esas dos entidades y más bien hacer hincapié en que la gran mayoría de los pacientes con ojo seco tienen un ojo seco de tipo mixto, en el cual el ojo seco evaporativo usualmente es lo que va a predominar, porque finalmente sea hiposecretor o sea evaporativo puro, conforme la enfermedad va evolucionando, terminan todos teniendo un cuadro mixto. Entonces, el comité de clasificación, más bien, en vez de dividirlo en esas dos, mejor prefirieron establecer un flujograma de toma de decisiones desde que el paciente llega con síntomas o asintomático. Según los signos clínicos que el paciente tenga, se va a dividir en diferentes tomas de decisión para ya diagnosticar, sea ojo seco o sean patologías asociadas que puedan estar simulando los síntomas de ojo seco, y de esta manera entonces decidir el tratamiento que se va a llevar a cabo. Entonces, como vemos ahí, se hace hincapié en que el ojo seco es principalmente evaporativo en la mayoría de los casos, y en los que son acuodeficientes en un inicio prácticamente se convierten en mixtos en casi el 100% de las situaciones. A nivel de fisiopatología, el reporte de fisiopatología es bastante extenso. Recordar que la homeostasis a nivel de la película lagrimal va a estar dada por los impulsos aferentes de los nervios sensitivos de la superficie ocular, tanto a nivel corneal, a nivel palpebral, que van a llevar impulsos y van a estimular la secreción lagrimal y la frecuencia de parpadeo, que finalmente son los responsables de lograr esta homeostasis y establecer los mecanismos compensadores cuando hay alguna alteración a nivel de superficie. Entonces, como decía anteriormente, el ojo seco
puede ser por deficiencia acuosa, híbrido o el ojo seco evaporativo, que incluso en este reporte se ha llamado hiperevaporativo, por el hecho de, como les decía, que realmente finalmente todos van a llegar a hacer un cuadro evaporativo, y entonces el que originalmente es evaporativo en sí, le ponen hiperevaporativo para hacer hincapié en ese sentido. Entonces, finalmente todos nos van a llevar a evaporación, la cual va a generar, por un lado, fricción y trauma mecánico, y por otro lado, lo que mencionábamos, la importancia de la hiperosmolaridad a nivel lagrimal, ya que van a fallar los mecanismos homeostásicos, y esta hiperosmolaridad nos va a generar daño a nivel directo en la superficie ocular, y además va a inducir una cascada inflamatoria, o sea, es daño directo y daño indirecto a través de la cascada inflamatoria que genera, y va a llevarnos a pérdida de células epiteliales, pérdida de células caliciformes y alteración del glicocálice epitelial, alterando así la estabilidad de la película. La parte de osmolaridad es muy importante, se hace mucho hincapié en el tema de la osmolaridad. Se ha visto que hay bastante estabilidad en el grado de osmolaridad a nivel de la película en pacientes, en personas sanas, y entonces variaciones leves en esta osmolaridad realmente, digamos, representan un cambio que nos genera, representa un cambio en la, ya me enredé, perdón, no, el aumento en la osmolaridad es, aunque sea aumentos leves, son fácilmente identificables como generadores del problema a nivel de superficie ocular, y entonces podemos decir que una osmolaridad de 302 más o menos 8 miliosmoles se considera un grado normal. Leve moderado, un ojo seco leve moderado anda alrededor de 315, y un ojo seco severo 336. Sin embargo, se ha visto que realmente esta osmolaridad que medimos a nivel del menisco, donde se toma la medida a nivel de menisco de la película, representa lo que se está dando ahí mismo el menisco, pero lo que se está dando a nivel de la película propiamente realmente es mucho mayor. Ahí se puede ver en este gráfico cómo el grado de osmolaridad a nivel de la película aumenta conforme se va dando el intervalo interpalpebral, y vemos que, por ejemplo, con un intervalo interpalpebral de 20 segundos, vemos que la osmolaridad aumenta muchísimo, llega arriba de 800 miliosmoles, y con un intervalo de 30 segundos va a subir incluso hasta grados muy elevados de casi 1800, 2000 miliosmoles, que es mucho, mucho mayor de lo que podemos medir a nivel del menisco. Entonces, ese estrés osmolar que se genera a nivel de los sitios de evaporación, de los sitios a nivel de la superficie, es lo que va a generar lo que mencionábamos de la cascada inflamatoria. Hay muchos factores inflamatorios que han sido identificados, como vemos en esa tabla. Resaltar ahí la metaloproteinasa 9, que también es medida en muchos casos, pero son muchísimos los factores que han sido ya estudiados. Además, tenemos a nivel de la parte de la evaluación del ojo seco evaporativo, la disfunción de las glándulas de Meibomio, que se define como una anormalidad crónica y difusa de las glándulas de Meibomio, caracterizada por obstrucción de los ductos terminales y cambios cualitativos o cuantitativos en la secreción que estas producen. Entonces, como todos sabemos, esta disfunción de glándulas puede darse desde una etiología de tipo cicatrizal o no cicatrizal, pero finalmente todas confluyen en una alteración del Meibum que se produce, y por ende una evaporación acelerada de la película e inestabilidad de la misma. En el Comité de Sexo y Género y Hormonas hacen mucho hincapié en los andrógenos, que van a tener un papel muy importante en múltiples procesos que se dan a nivel de la superficie ocular, desde expresión genética, síntesis proteica, la producción de tanto el Meibum, la producción del moco de las células caliciformes. Entonces, al tener una influencia tanto en la parte de las glándulas de Meibomio, y así como la producción de mucinas y la secreción lagrimal,
va a tener influencia entonces en ambos tipos de ojo seco. Este gráfico, que me imagino que la mayoría ya lo han visto, básicamente es un resumen de la fisiopatología propuesta por el comité, en la que vemos que todos los pacientes, como les decía, van por una u otra manera, van a empezar con un proceso evaporativo que va a llevar a la hiperosmolaridad lagrimal, y en este momento es cuando van a entrar en este círculo vicioso de desencadenamiento de la cascada inflamatoria, pérdida de las células caliciformes, de las células epiteliales, que conlleva una inestabilidad, y esto nos va a llevar a más hiperosmolaridad y el paciente entra en este ciclo del cual no puede salir. Víctimas del ojo secos, lo vamos a ver en toda la superficie ocular y anexos, desde a nivel corneal, que está descrita la epiteliopatía punctata, queratitis filamentaria, queratoconjuntivitis límbica superior. A nivel conjuntival vemos la pérdida de células caliciformes que mencionábamos, disminución de diferentes mucinas, y lo que se conoce como Lipkoff o el Lead Parallel Conjunctival Folds, que son estos pliegues a nivel de la conjuntiva inferior, cerca del margen palpebral, que se han descrito como signo patognomónico de ojo seco y la alteración a nivel conjuntival por culpa del ojo seco. A nivel palpebral, vamos a ver cambios en la unión mucocutánea. La línea de Marx, se propone que a raíz de la hiperosmolaridad permanente que se va a estar dando a nivel del menisco, y en esta hiperosmolaridad en constante contacto con la línea de Marx y las zonas cercanas, se va a dar un proceso de queratinización progresiva que conlleva a las alteraciones de glándulas de Meibomian posteriormente. Por esa razón es parte de lo que se explica que ojos secos hiposecretores terminen siempre siendo igual evaporativos, ya que se van a dar cambios a nivel de los orificios de las glándulas de Meibomian y por ende la disfunción posterior. Entonces, a nivel de metodología diagnóstica, el DUS-2 hace una propuesta de un flujograma de cómo abordar un paciente en el que sospechamos que pueda tener ojo seco, y ellos proponen un proceso, digamos, ordenado de diagnóstico para determinar tanto si el paciente efectivamente tiene ojo seco y, por otro lado, determinar los tipos de ojo seco o el tipo de ojo seco que pueda tener para así orientar el tratamiento. Entonces se propone 4 etapas o 4 pasos. Primero, unas preguntas de tamizaje que propone el comité para determinar si el paciente realmente tiene ojo seco o si podrían tener alguna patología asociada que nos está simulando síntomas de ojo seco. Analizar los factores de riesgo posteriormente, y luego hacer estudios diagnósticos para confirmar que el paciente tiene un diagnóstico de ojo seco, y por último hacer unos exámenes que ellos llaman para clasificar el subtipo de ojo seco que pueda tener y de esta manera orientar el tratamiento. Los estudios diagnósticos que evaluaron en el reporte fueron múltiples, pero ellos escogieron estudios en los cuales hubiera una habilidad diagnóstica adecuada, que fueran mínimamente invasivos, que fueran objetivos y que la aplicabilidad clínica pues fuera adecuada, porque había muchos estudios que tal vez nos daban información muy valiosa, pero no se prestaban para el uso en la práctica diaria. Entonces, las preguntas de tamizaje que proponen ellos, como les mencionaba, son básicamente para descartar que haya otras patologías que nos puedan simular ojo seco. Segundo, como mencionamos, el análisis de factores de riesgo en el comité de epidemiología. Ellos analizan lo que está publicado en la literatura en factores de riesgo para desarrollar ojo seco, y los dividieron en estos 3 niveles de consistentes, probables y no concluyentes, como los pueden ver ahí. En los factores consistentes, como ven, la deficiencia androgénica, que ellos hacen mucho hincapié en todo el reporte, la parte del uso de lentes de contacto y el uso de dispositivos que todos conocemos, y en medicamentos, resaltar los antihistamínicos y todo lo que es ansiolíticos y antidepresivos que pues todos conocemos que nos van a generar problemas de ojo seco. En el tercer paso,
son los estudios de diagnóstico, que básicamente lo dividen en dos grupos. Uno son los cuestionarios y para el screening, en los cuales se recomienda el DQ5 y el OSDI, ¿verdad? Que todos me imagino que conocen. Y posterior al cuestionario, ellos recomiendan hacer lo que ellos llaman estudios de marcadores de homeostasis, que básicamente, como pueden ver ahí, son el NIUT o el breakup time no invasivo, medir la osmolaridad y lo que es las tinciones de la superficie ocular. La osmolaridad, como les dije, las variaciones que hay usualmente deberían ser muy, muy leves, o sea, el rango en el que se mueve la película en pacientes sanos, en ojos sanos, es bastante estrecho, entonces por eso cambios muy leves ya nos están hablando de que hay problemas de ojo seco. El NIUT, como les mencionaba, básicamente es medir el tiempo de ruptura de la película lagrimal de una manera no invasiva, sin tener que hacer tinciones. Con el Acridiag, este equipo que he tenido la oportunidad de estar utilizando durante algunas semanas, realmente el procedimiento es bastante sencillo, muy rápido, en el cual se le pide al paciente que parpadee en 3 ocasiones, mientras se está tomando un video de cómo se comporta la película, y de manera automática el equipo nos va a dar la medición del tiempo de ruptura de la película. Ahí se puede ver cómo se van rompiendo ahí un poco los anillos sobre la córnea cuando se empieza a dar las zonas de ruptura de la película. Sin embargo, esto automáticamente el equipo nos lo va a reportar. El cuarto paso que recomienda el comité de diagnóstico, entonces viene lo que es determinar si el ojo seco tiene una predominancia evaporativa o una predominancia hiposecretora. Básicamente, en la parte de deficiencia acuosa, obviamente lo que vamos a buscar es si hay bajo volumen a nivel de la película, y en la parte evaporativa, cómo están los lípidos y cómo están las glándulas de meibomio. Y en cada una de estas opciones, el mismo equipo también nos va a ayudar a determinar el grado de severidad que pueda tener la alteración. Entonces, el Acridiag también nos permite realizar esta parte de la evaluación con la meibografía, analizando las glándulas de meibomio, con la interferometría lipídica para ver cómo está el grosor de la capa lipídica de la película, y midiendo el menisco lagrimal, indirectamente midiendo de esta manera el volumen de lágrima sobre el ojo. Este es el equipo. Se puede colocar de esta manera solo, o también se puede colocar con la lámpara de hendidura. Sin embargo, yo considero que es mejor tenerlo solo, porque en la lámpara a veces puede ser un poquito, digamos, estrecho para movilizarse y que el paciente se pueda acomodar mejor. Entonces, me parece que de esta manera funciona muy bien. La interferometría lipídica, básicamente igual, el equipo va a tomar un video. El equipo va a tomar un video en el que el paciente también parpadea, y ese video lo vamos a comparar con estos 7 opciones, digamos, de niveles de grosor de capa lipídica que ya el equipo trae. El video, digamos, comparativo se pone a la par, y uno va a decidir a cuál se parece más nuestro paciente, y entonces para ese caso ya previamente ellos tienen estos videos comparativos que nos dicen qué grosor de película de capa lipídica podrá tener este paciente nuestro. La medición del menisco lagrimal para medir el volumen de la película, igual en el mismo video en el cual realizamos la interferometría, incluso podemos medir también de una vez el menisco, pero también se puede hacer por separado. Es importante ahí, en este caso, centrar la guía sobre la pupila para que el equipo no se pierda, y se mide el menisco en varios puntos, y el equipo nos establece un promedio de
de grosor. A nivel de la meibografía, vamos a medir tanto el párpado superior como el párpado inferior, y entonces esto el equipo lo puede hacer de manera automática, pero también podemos hacer una medición semiautomática en la cual nosotros escogemos las áreas que vamos a medir, porque a veces hay zonas donde no se pueden observar las glándulas y tal vez el equipo nos va a dar unas medidas falsas. Entonces es importante, como ven aquí, no se ve muy bien, pero ahí nosotros escogemos el área donde se pueden observar las glándulas. Automáticamente el equipo va a hacer la selección de las glándulas que va a medir, que es lo que no podemos observar ahí de momento. Pero como les decía, nosotros por nuestro lado podemos escoger las áreas que el equipo en las que no se observan glándulas y manualmente seleccionar las áreas que vamos a sacar de la medición para que no tengamos resultados falsos. Con respecto al manejo y tratamiento, obviamente como es una patología compleja, pues el manejo y tratamiento va a depender de todas las determinaciones diagnósticas previamente mencionadas para poder así entonces dar un tratamiento personalizado según el caso específico y según el mecanismo específico para este paciente que se determina con los estudios diagnósticos. Pero el comité de tratamiento propone 4 pasos que no son necesariamente pasos progresivos. Se pueden obviamente intercalar entre ellos o saltar dependiendo de específicamente el mecanismo de ojo seco que tenga cada paciente, pero proponen un paso 1 en el cual básicamente es todo lo que conlleva a modificar factores ambientales y el uso de lubricantes oculares, un paso 2 en el que ya se agregan lubricantes de manera más frecuente sin preservantes, y donde viene todo lo que es el tratamiento de la disfunción de glándulas de meibomio con los diferentes equipos que se cuentan hoy en día, que van a generar calor para mejorar la expresión de las glándulas de meibomio, terapia con IPL para las mismas glándulas y fármacos, básicamente el uso de corticosteroides en este paso, que es muy importante para romper el ciclo inflamatorio que mencionamos anteriormente. Resaltar aquí el uso de inmunomoduladores para tratar de disminuir el uso prolongado de esteroides, como por ejemplo la ciclosporina y actualmente el Ifitegrast, que está ahora muy en boga, y los diferentes tratamientos también con antibióticos, con tetraciclinas para el tratamiento para el problema de disfunción de glándulas de meibomio. En el paso 3 proponen los secretagogos orales, el suero autólogo tópico, el plasma rico en plaquetas, que también es otro tratamiento que ha estado muy en boga en los últimos 3-4 años, y los lentes de contacto terapéuticos, tanto blandos como esclerales. Y el paso 4, para pacientes con problemas de ojo seco más severo, con el uso de esteroides más prolongados, ya tratamientos quirúrgicos con membrana amniótica, con oclusión de puntos lagrimales y otros procedimientos quirúrgicos ya más agresivos. Entonces, en conclusión, el DUS-2 hace una actualización en lo que es la definición y clasificación del ojo seco. Básicamente se determina que prácticamente todos los ojos secos terminan siendo un ojo seco de tipo evaporativo, y que esta evaporación entonces nos lleva a la hiperosmolaridad que genera toda la cascada inflamatoria posterior, que va a ser la responsable de todas las alteraciones a nivel de la superficie. El diagnóstico de cada paciente es muy importante para poder determinar el tipo de ojo seco que tiene y de esta manera orientar el tratamiento. Y creo que sí es muy importante ayudarse con las tecnologías que contamos actualmente para orientar así este diagnóstico y dar el mejor resultado a nuestros pacientes. Muchas gracias, no sé si hay alguna pregunta.